RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta el sur del país, hasta Ica, ¿no? Allí gentilmente atiende la comunicación de RCR el doctor Jorge Aybar Maurto, él es presidente de la Asociación de Colegios Privados en Ica, ¿no? Y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto de saludarlo, doctor Aybar, muy amable como siempre. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días con toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Creo que en este momento vamos a tocar un tema muy importante, no solamente para los colegios, sino también para los padres de familia. En efecto, ¿no? Recientemente el Pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto que propone, ¿no?, un conjunto de medidas para controlar los precios de las matrículas y pensiones, ¿no?, en los colegios de educación básica y superior como medida para garantizar la continuidad de los estudios en dichas instituciones, ¿no? Pero de una u otra manera, esto ya también viene aparejado con la situación que presentaban los centros educativos particulares, ¿no? Hace unos días se dio a conocer un informe del Grupo de Educación al Futuro, ¿no?, donde hablaba que la tasa de morosidad alcanza o supera el 40% en estos momentos. Me gustaría que nos haga una radiografía para conocer la situación en el país, para conocer la situación en Ica y qué escenario nos espera en estos momentos. Por supuesto, José. Mira, es cierto lo que comentas y te hago una reseña muy breve. Antes del 2020, antes del inicio de la pandemia, ya los colegios cargaban con una mochila de un 30-35% de índice de morosidad. Esto iba concatenado con la ley de protección de la economía familiar que defiende también Indecopi, ¿no? Y eso nos dice que muchos padres de familia que no puedan sufragar las pensiones pueden inclusive pasar los 10 meses sin pagar una sola pensión y el colegio literalmente no puede cortar el servicio, porque así está establecido en la ley de protección y además, como vuelvo a señalar, Indecopi ya lo sanciona. De otro lado, la figura cambia radicalmente cuando llega la pandemia y las condiciones contractuales empiezan a cambiar respecto justamente a estos servicios que no deberían ser contemplados. Y no solamente eso, sino que además hubo un gran índice de deserción y que fue acompañado posteriormente durante los meses de mayo hacia adelante, con un índice de 50 hasta 70% en algunos colegios de índice de morosidad. Ahora, para conocer un poco cómo se está presentando la situación, en el caso particular de Ica, donde usted es presidente de la Asociación de Colegios Privados, ¿cuál es el impacto que ha tenido la pandemia? ¿Cuál es el impacto que podría tener este proyecto que propone medidas para controlar precios de matrículas y pensiones, ¿no? ¿Y cuál es el horizonte que se presenta, no? Bueno, nosotros ya veníamos, días antes de iniciar la pandemia mundial por el COVID-19, ya veníamos de un estado de emergencia sanitario, producto justamente del dengue y la chikungunya en la región. Eso hizo que empatara más o menos con la fecha 16 de marzo, empatamos con la pandemia mundial, y literalmente ya veníamos un poco golpeados por ese tema que se presenta casi todos los años con el dengue. Producto justamente de la pandemia hubo cierto desconcierto que fue aplacado en cierta medida por el decreto legislativo 1476, que establece medidas similares a las que ya están planteando el Congreso ahora, y más, o sea, condice en muchas formas lo que plantea este decreto legislativo. En ese sentido, ya ha habido varios colegios que han cerrado producto justamente de esta regulación de precios establecida inicialmente por el Poder Ejecutivo con este decreto legislativo 1476, y que ahora con este proyecto de ley, al ser un poco más severo en cuanto a restringir la función que tienen los colegios respecto a la libertad de empresa, respecto a la decisión económica para establecer sus pensiones, y además separar todo aquello que no esté vinculado con lo que refiere a la educación, eso va a hacer de que se prevea ya que un 50% de la oferta educativa en la región desaparezca, porque principalmente están enfocados en colegios pequeños que no cobran más de 300 soles o 250 soles la pensión. Entonces, al día de hoy están cobrando entre 180 a 150 soles, que a las justas les permite pagar su planilla educativa. Sin embargo, de otro lado tenemos el Decreto Supremo 005-2021 que nos habla ya de un licenciamiento de colegios, y eso nos dice que tenemos que proyectarnos a 5 años, no solamente con el tema de infraestructura, sino con el tema de personal administrativo, mobiliario y otras cosas que nos están limitando a cumplir con ambas posiciones en este momento. Ahora, en el caso de la región, usted dice que el 50% de
colegios podrían desaparecer. ¿De qué número estamos hablando? En la región hay un poco más de 2.000 colegios. Estamos hablando de entre 800 a 1.000 colegios que podrían desaparecer, principalmente los de inicial, que ya han sido bien golpeados al día de hoy. Ahora, en el aspecto macro, ¿no? Usted mencionaba algo que puede generarse en los próximos meses, ¿no? El cierre de centros educativos privados va a originar que haya una migración de estudiantes a las escuelas públicas, ¿no? En el caso de ICA, para luego proyectarlo a nivel nacional, ¿estamos en condiciones de recibir en las escuelas públicas a todo ese número de estudiantes que podrían migrar? Definitivamente que no, y es más, no solamente no están preparados en el aspecto presencial por la falta de infraestructura e inmobiliario, sino que ya hemos visto cuáles han sido los resultados del famoso programa Yo Aprendo en Casa, que no ha podido dar la satisfacción a la gran parte de alumnado que han tenido, y que ciertamente ya han migrado una gran cantidad importante de alumnos de colegios privados a centros educativos públicos. Lo que parece a primera vista tal vez una medida de solución establecida no solamente por el Ejecutivo, sino ahora también por el Legislativo, con este proyecto de ley, en un plazo de repente no mayor a un año, lo que va a pasar es que justamente va a haber un colapso de todos estos centros educativos que van a cerrar, y esos alumnos que van a quedar literalmente en el aire sin tener una infraestructura y un mobiliario en donde poder continuar sus estudios, lo que va a generar de otra parte también que los colegios que puedan sobrevivir a esto encarezcan sus pensiones. Ahora, no solamente es el tema del cierre, ¿no? ¿Cuánta gente queda desocupada? En ICA más o menos cuántos docentes, personal auxiliar quedaría al margen si es que se aplican o se siguen aplicando estas normas, y además se podría aprobar este proyecto de ley, ¿no? Bueno, hay un grupo importante de maestros que definitivamente quedarían sin empleo, y eso va acompañado justamente del plan que no prevé en este momento la norma, porque como recordamos, no tienen iniciativa de gasto los parlamentarios, y en alguna parte del documento señalan de que emplazan al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que pueda tomar las medidas necesarias para garantizar esta continuidad. Sin embargo, yo creo que el Congreso no está en condiciones de poder emplazar al MEF para destinar una partida presupuestal a favor de los colegios. En todo caso, tendría que ser el mismo Ejecutivo quien designe esa partida a través de repente de un reactivo educativo para justamente aplacar esta medida tan importante que hablas cuando te refieres a la gran cantidad de docentes que quedarían desempleados. Y para evitar este golpe económico en la región, necesariamente se tendría que acceder a un reactivo educativo o algo que nos ayude a poder llevar adelante esta pandemia y esta crisis económica. Estamos dialogando desde ICA con el doctor Jorge Aybar Maurtua, el expresidente de la Asociación de Colegios Privados de ICA, analizando, ¿no?, este proyecto que propone medidas para controlar los precios de matrículas y pensiones, y también analizando la situación en la que se encuentran los centros educativos privados. Ustedes, como ente a nivel nacional, han tenido oportunidad, van a presentar, entiendo yo, un conjunto de iniciativas para encontrar soluciones al gobierno central, al Ministerio de Educación de manera particular. Así es, José. Ya de la revisión que se hace de los documentos, nos damos cuenta que efectivamente es vulnerativa de derechos constitucionales, y la misma Constitución prevé que no hay ninguna norma que pueda estar por encima de la Constitución, porque es la Carta Magna, la ley de leyes, y al momento de que señala ese control de precios, cuando la propia Constitución señala la libertad de empresa, la libertad de poder activar un negocio o un emprendimiento, nos da las garantías a nosotros de poder desarrollarnos libremente, ¿no? Y la protección que se le ofrece en todo caso a los padres de familia o a cualquier otro consumidor radica exactamente en la información que se le da. Es decir, si yo le vendo o le transmito determinada información al padre de familia respecto a la calidad educativa y a la enseñanza y cómo van a ser estas, se tiene que cumplir a rajatabla, literalmente, que lo que estamos ofreciendo es lo que se tiene que brindar. En ese aspecto, este año 2021, las condiciones cambiaron respecto al año 2020 porque teníamos un contrato firmado que hablaba de la presencialidad y que cambió en el camino. Sin embargo, al renovar este año todas las matrículas, los padres han sido conscientes
de que efectivamente estamos viviendo un estado de pandemia, que los precios se han sincerado y nosotros hemos cumplido con brindar la información suficiente y necesaria para que puedan continuar en el periodo virtual bajo nuevas condiciones, que no son las mismas y hay una reducción considerable también de precio, pero ajustada a una realidad de cada colegio en particular. Una pregunta final, doctor Aybar. ¿Cuánto cayeron las matrículas en los centros educativos privados este año? Este año están alrededor del 30 hasta el 40%, según tengo conocimiento en la región. El año pasado incluso llegó hasta el 50% en algunos colegios. Preocupante, sin lugar a dudas, el tema. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido usted con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Jorge Aybar Maurtua, presidente de la Asociación de Colegios Privados en Ica. Un gusto saludarlo. Abrazos. Muy amable. Muchas gracias, José. Gracias por el espacio. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.